La jubilación, a menudo la vemos como si fuera la meta, ¿no? El final de la vida laboral. Sí, como el último día de clases. Exacto. Pero en realidad es el inicio de otra cosa. Es una etapa nueva que fácil puede durar 20, a veces hasta 30 años. Es casi como tener una segunda vida adulta. Totalmente. Y la pregunta es, ¿qué hace que esos años sean de plenitud, de oportunidades, o que se conviertan en un tiempo de desorientación, de problemas? Claro, ¿es cosa de suerte o es algo que podemos planear? Esa es la gran interrogante. Y para explorarla, hoy tenemos dos fuentes, dos estudios que a primera vista parecen muy distintos, pero que juntos creo que nos dan una foto muy, muy clara. Así es. Por un lado, un estudio cubano de la revista Edumecentro. Que es súper práctico. Analiza un programa educativo para preparar a la gente para este cambio. Lo llamaría el enfoque de la preparación. Y por el otro, tenemos una investigación de la revista chilena de terapia ocupacional. Y este es más íntimo, se mete en las vivencias reales. Es el qué pasa de verdad cuando dejas de trabajar. Exacto. Entonces, nuestra misión hoy es entender qué nos dice la ciencia sobre cómo prepararse para este cambio y ver qué pasa realmente cuando llega el momento. Así que acompáñenos en este análisis a fondo. Perfecto. Bueno, empecemos por la preparación, por esta idea de que sí podemos hacer algo. El estudio cubano arranca de un hecho que ya todos sabemos. Vivimos más, mucho más. En Cuba, por ejemplo, calculan que una persona vive cerca de 20 años después de jubilarse. ¡20 años! Es muchísimo tiempo. Entonces la pregunta de los investigadores será obvia. ¿Cómo hacemos que esos 20 años sean buenos, que tengan calidad de vida? Y para saberlo, diseñaron un estudio muy riguroso en Santa Clara. Esto fue entre 2017 y 2019. Fue un estudio cuasi experimental. Que es un término que suena un poco técnico, pero es importante. A ver, explícanos eso. ¿Qué es cuasi experimental y por qué nos debe importar? Es una gran pregunta. Significa que es casi un experimento de laboratorio, pero en el mundo real. En un experimento puro, tú asignas gente al azar, a los grupos. Como lanzar una moneda. Exacto. Pero en la vida real es complicado. Lo que hicieron aquí, y por eso es cuasi, fue tomar un grupo de 200 personas que iban a hacer un programa educativo. Ok, el grupo de estudio. Y lo compararon con otro grupo de 50 que no lo hizo. Y la clave es que se aseguraron de que los dos grupos fueran casi idénticos en todo lo demás. Edad, sexo, estudios. Todo. Así, si al final hay una diferencia grande, es muy probable que sea por el programa y no por otra cosa. Entendido. Eso le da mucha solidez. Y bueno, aquí es donde se pone interesante. ¿De qué iba el programa? Porque no era una platiquita de una hora, ¿verdad? Para nada. Era súper completo. Lo estructuraron en 5 módulos que atacaban el problema desde todos los ángulos posibles. Que eso es lo que siempre falta. Se habla del dinero, de la pensión, pero casi nunca de lo demás. Justo. El primer módulo, por ejemplo, era sobre ver la jubilación como una etapa trascendental. Cambiar el chip de que es el final. Ok, cambiar la mentalidad. Luego el segundo, de salud física y psicológica. Eso es básico. El tercero iba sobre bienestar psicosocial e inteligencia emocional. O sea, cómo manejar las nuevas relaciones, con la familia, los amigos. Que todo cambia. Y los últimos dos me parecen cruciales. Totalmente. El cuarto era planificación y emprendimiento, que básicamente respondía a la pregunta del millón. Y ahora, ¿qué hago con todo este tiempo? Claro, cómo evitar pasar 8 horas viendo la tele por falta de un plan. Exacto. Y el quinto módulo era como el cierre, para juntar todas las piezas y hablar de la adaptación integral. Ok, un programa muy completo. ¿Y funcionó? Los resultados son contundentes. Mira, antes del programa, en el grupo de estudio, un alarmante 71.5% tenía un nivel de preparación calificado como regular o mal. Más de los tercios. O sea, la gran mayoría llega a ciegas a esta etapa. Asusta un poco. Así es. Pero después del programa se le dio la vuelta a la tortilla por completo. De ese mismo grupo, el 83.5% alcanzó un nivel excelente o bien. ¡Wow! El cambio es abismal. Estadísticamente es enorme. Demuestra que prepararse es algo que se puede aprender. Pero a ver, uno podría pensar, la gente que se apuntó al curso a lo mejor ya estaba más motivada, ¿no? ¿Cómo sabemos que fue el programa? Esa es la pregunta correcta, y para eso estaba el grupo de control, los 50 que no tomaron el curso. ¿Qué pasó con ellos? Absolutamente nada. No mejoraron.
De hecho, empeoraron un poquito. El porcentaje en la peor categoría, en mal, subió del 40 al 44%. Ah, ok, esa es la prueba. Entonces esto no pasa solo con el tiempo. Necesitas una intervención. Necesitas un plan, una estructura. Hay un último detalle del estudio que me llamó la atención. Dice que ser divorciado o viudo puede ser un factor de riesgo y tener estudios universitarios, un factor protector. Claro, eso habla de la importancia de las redes de apoyo y de los recursos que uno tiene para buscar información y armar nuevos proyectos. No todo es individual. Muy bien. Entonces el estudio cubano nos da una receta, una solución que funciona. Pero, ¿para qué nos estamos preparando exactamente? ¿Cuál es el problema real? Esa es la otra cara de la moneda. ¿Cómo se siente de verdad ese primer lunes sin tener que ir a trabajar? Y para eso, el estudio chileno nos abre una ventana a esa experiencia. Exacto. Y este estudio lo ve desde la terapia ocupacional. Usa un término que me encanta: transición ocupacional. Suena interesante. Es que no es solo dejar de trabajar. Es un cambio radical en cómo usas tu tiempo, en tus roles, en cómo te ves a ti mismo. Y si esa transición sale mal, aparece lo que llaman disfunción ocupacional. Disfunción ocupacional. Suena fuerte, pero creo que entiendo la idea. Es muy potente. Es esa sensación de vacío, de desequilibrio, de sentirte inútil cuando pierdes la rutina del trabajo y los contactos sociales. Para entenderlo, hicieron entrevistas a fondo con jubilados recientes. Y encontraron diferencias, muy marcadas entre hombres y mujeres. Enormes. En el caso de los hombres, muchos sentían al principio una gran liberación. Menos estrés, más tiempo, pero muy rápido apareció un patrón. ¿Cuál? Intentaban llenar el hueco del trabajo casi con el mismo horario de 8 a 5, pero con otras actividades. Como si necesitaran esa estructura. Y este es el gran pero que salía siempre, les costaba muchísimo encontrar un nuevo propósito, proyectos a largo plazo. Claro, la libertad sin un propósito que le dé dirección. Se convierte en un vacío, y ese vacío es la disfunción ocupacional en carne y hueso. Me lo imagino perfecto, alguien que por 40 años se levantó a las 6, se vistió, fue a la oficina, y de repente es lunes y el calendario está en blanco. Debe ser una desorientación hasta física. Sin duda. Y con las mujeres la historia era otra cosa, muy diferente. ¿Ah, sí? Para ellas no era tanto un vacío que llenar, sino una reorganización total de su vida. Se enfrentaban a una paradoja muy curiosa. A ver. Teóricamente tenían más tiempo libre, pero en la práctica ese tiempo se llenaba al instante con más demandas domésticas o de cuidado. ¿Cuidar a los nietos, por ejemplo? Exacto. Es como una trampa, ¿no? Ganas libertad de tu empleo, pero esa libertad la absorben otras obligaciones. O sea que su reto no era encontrar qué hacer, sino cómo encontrar tiempo para ellas mismas en medio de todo lo demás. Justo, era una lucha por negociar su propio espacio. Lo que me parece increíble de todo esto es que demuestra que la jubilación no es un estado pasivo, no es dejar de hacer. No, para nada. Requiere un trabajo activo de adaptación. De hecho, el estudio ve que a veces en los hombres esto los llevaba a involucrarse más en la casa, a renegociar roles. Interesante. Y en ambos casos, la conclusión era la misma. La necesidad urgente de construir una nueva estructura. Un nuevo equilibrio entre, las obligaciones, las cosas productivas y el ocio. Entonces, si juntamos las dos investigaciones, el estudio cubano y el chileno, la imagen que se forma es fascinante. Muy completa. Por un lado, el estudio chileno te hace una radiografía perfecta del problema. Te pone el dedo en la llaga. La pérdida de estructura, la búsqueda de propósito, las diferencias de género, exacto. Te muestra la anatomía de la crisis. Y por otro lado, el estudio cubano te ofrece una solución que parece diseñada justo para esa crisis. Los módulos de planificación, de bienestar, de adaptación. Atacan directamente cada uno de esos puntos. Pero creo que la conexión es todavía más profunda. No es solo aquí está el problema, aquí la solución. ¿A qué te refieres? El estudio chileno en realidad nos muestra la crisis existencial que provoca nuestro modelo de vida. Y el programa cubano es un intento de construir un puente sobre ese abismo. Un puente. Me gusta esa analogía, porque no es solo darte información, es acompañarte a cruzar de una identidad a otra.
Exacto. Y eso me hace pensar, a lo mejor el problema no empieza a los 65 años, a lo mejor empieza mucho antes, cuando definimos todo nuestro valor casi exclusivamente por nuestro trabajo. Ahí diste en el clavo. Lo que estos estudios nos dicen juntos es que nuestro modelo de vida de estudia, trabaja 40 años y luego para de golpe, ya no funciona. Está obsoleto. Entonces, en resumen, la jubilación puede ser o un problema o una oportunidad, y la balanza se inclina no por suerte. Sino por diseño. Depende de si lo afrontas de manera proactiva, con un plan, o si solo dejas que te pase encima. Sí, esa es la idea. La conclusión de hoy es que, aunque cada quien lo vive diferente, los patrones son muy claros. Hay un riesgo real de desorientarse, pero también una oportunidad enorme de crecer. Y la preparación, la planificación, es lo que marca la diferencia, Ya no se trata de prepararse para dejar de trabajar. sino de prepararse para empezar a vivir de otra manera. Y para terminar, una idea que me surgió de todo esto. Ambos estudios, sobre todo el cubano, mencionan el rol de las empresas. Y esto nos deja una pregunta importante, ¿no? A ver, Si las empresas ayudan a construir y reforzar esa identidad laboral durante 40 años, y luego esa identidad se apaga de un día para otro, ¿la responsabilidad de preparar a alguien para la jubilación es solo del individuo? ¿O las empresas tienen también una corresponsabilidad en ayudar a su gente a construir ese puente hacia lo que sigue?